Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast con Alan. En este podcast me gustaría hablarles sobre una obra que, aunque muchas personas conocen por películas, otras personas la conocen como personajes o referencias que han visto en diferentes lugares, pero en realidad tiene una historia con mucho más profundidad de la que os parece y normalmente visualizamos. Y sí, estoy hablando de Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Me gustaría comenzar con una pregunta muy agradable que me planteé mientras leía este hermoso libro. Es la siguiente: ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de crear vida, pero no estuviéramos preparados para hacernos responsables de nuestra creación? Me agradaría que conforme avanza el podcast, ustedes visualicen, persuadicen y analicen esta pregunta. Esa es una de las preguntas que, para mi persona, hace que este libro literario de Frankenstein sea una obra tan interesante y que todavía, al son de hoy, podamos hablar, aunque haya sido escrita hace muchos años. La autora de este libro, como normalmente se lo mencionaba, fue escrita por Mary Shelley, una escritora que nació en inglés, que es inglesa, que su obra fue escrita en el año 1818. Ella nació en el 1797. Podemos visualizar que lanzó esta obra a una edad muy corta, a una edad de 21 años, si nos ponemos a hacer cuenta. Se considera una de las obras más importantes de la literatura gótica, ya que también es una de las primeras grandes obras relacionadas con la ciencia ficción en ese periodo de ese siglo. Una de las cosas que me pareció muy importante de Mary es que ella escribió esta obra con una edad tan joven, una edad que somos pocos los que tenemos la capacidad de tener esa comprensión literaria, esa imaginación, esa redactación a la edad de 21 años. Crear un relato que no solamente busca causar miedo, no obstante, nos busca plantear preguntas sobre la ciencia, sobre la responsabilidad que ésta conlleva, la sociedad y la naturaleza humana. La historia se desarrolla dentro de lugares de Europa, como Ginebra, Suiza, Ingolstadt en Alemania, Inglaterra y Escocia, además de las regiones del Ártico hacia el final de la historia. Podemos mostrar, me agradaría comentarles un resumen sobre esto, ya que esta historia comienza con un personaje llamado Víctor Frankenstein. Él, siendo un joven que siente una gran curiosidad por la ciencia y por descubrir los secretos de la vida, Víctor llega a obsesionarse con el conocimiento, que decide intentar algo que ninguna persona se había conseguido hacer, ninguna persona se había lanzado a crear, y es el crear un ser vivo con sentimientos, con emociones y con pensamiento. Pero cuando Víctor ve el resultado de su experimento, él, en lugar de sentir el orgullo de decir logré crear algo que nadie ha hecho, no pudo ser responsable de lo que había creado. Él, sintiendo miedo, un rechazo y un abandono a la criatura, rechazando aquello que había costado trabajo, que había costado esfuerzo, aquello que había sentido que era una creación que nadie había visto. Y podemos visualizar que la criatura queda completamente abandonada, completamente sola. Esta no entendiendo el mundo. Tampoco podía comprender las relaciones entre las personas. Con el tiempo él aprende a hablar, a leer y a observar el comportamiento de los seres humanos. Pero cada vez que intenta acercarse a ellos, es rechazado debido a su apariencia física. Esto es importante porque la criatura no comienza siendo simplemente un ser malvado, como nos plantea la historia al final, sino que también posee sentimientos como nosotros. Quiere una compañía y desea ser aceptado. Muchas veces nosotros nos sentimos excluidos de grupos
Y como seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos aceptados, de sentirnos en comunidad, de sentirnos que nuestra presencia es aceptada. Pero incluso el rechazo constante comienza a cambiar esa criatura que fue abandonada después de su creación. La criatura terminó culpando a Víctor por haberle dado la vida y después haberle abandonado. Comienza una especie de persecución y venganza entre ambos, que esta termina provocando la muerte de varias personas cercanas a Víctor. Y podemos ver que Víctor persigue a la criatura hasta regiones del Ártico, como al final nos muestra en la historia, donde ésta llega a su desenlace. Me gustaría presentarle uno de los personajes principales de esta literatura, de esta obra literaria. Podemos visualizar que Víctor es el principal, ya que este es el creador de esta criatura, el creador del personaje en que se desenlaza y invoca este género literario gótico. Es una persona muy inteligente, muy apasionada dentro de la ciencia, que su obsesión hace que tome decisiones sin pensar en las consecuencias. Y sí, muchas veces nosotros tomamos decisiones sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro, sin pensar que lo que hoy hacemos nos repercutirá más allá, nos afectará para bien o nos afectará para mal. Normalmente cuando escuchamos la palabra de Frankenstein, nos viene a la cabeza un monstruo, una persona que en Halloween salen disfrazadas de este hombre. Pero conforme leemos la obra, podemos visualizar que la criatura es mucho más compleja, tiene más a fondo. No solo es esa cascarón, no solo esa imagen que muestra, sino que esta persona tiene sentimientos, aprende, piensa y quiere ser aceptada. También tenemos a Robert Walton, un explorador que aparece dentro del comienzo de la historia, que complementa una función importante, ya que a través de este podemos conocer la historia de Víctor. Otros personajes importantes dentro de esta literatura tenemos a la mujer Elizabeth Lebentseva. Ella es una persona muy cercana a Víctor. Y como todo ser humano que tenemos un acompañante, un mejor amigo cercano, tenemos a Henry Clerval. Él era el mejor amigo de Víctor. Para mí, dentro de este género literario, uno de los temas más importantes que puedes visualizar en Frankenstein es la responsabilidad, ya que Víctor quería conseguir algo extraordinario, como lo que fue crear vida, como nos plantea. Pero uno de los problemas que él no se planteó era el que haber creado esta criatura, era que sino que después de que él hizo esto, no quiso hacerse responsable de crear esta criatura, no quiso hacerse responsable de los pensamientos y dejarse llevar por la emoción y crear aquello grande, porque se sentía emocionado y no se puso a plantear qué pasaría después, ya que la criatura quería tener una compañía, y al ver que fue desechado por su propio creador, él también buscaba la aceptación. Pero como él constantemente, por su aspecto físico, por su apariencia, por lo que muchas veces las personas solo visualizan el cascarón de las personas, sin haber conectado con ellos, sin tener un intercambio de emociones, de ideas, se sintió rechazado todo el tiempo. No significa que la ciencia sea algo malo, no obstante, que nos plantea una pregunta, y esta es: ¿significa automáticamente que cuando tenemos una idea deberíamos hacerlo? Considero que es una pregunta que abre bastante mente, incluso al son de hoy, nos abre la mente demasiado. Aprendí que nuestras acciones tienen consecuencias, que no podemos simplemente ir por el mundo, crear cosas, abandonarlas, dejar un problema y abandonarlo, provocar un problema y dejarlo ir. También aprendí que muchas veces las personas pudimos ir cambiando debido a la forma que somos tratados, que recibimos trato, que recibimos esa atención, pero no obstante también debemos percibir que muchas veces nos planteamos en una burbuja y no queremos salir de esta. Podemos ver que la criatura no solamente representa un monstruo, sino
representa a una persona que siente rechazo, que resiente soledad, que siente que no encuentra un lugar donde pertenecer y donde encajar. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de esta historia. Porque al final nos preguntamos, ¿la criatura realmente nació siendo un monstruo? ¿O la sociedad, las decisiones de Víctor fueron las que ayudaron a convertirlo en uno? Mi recomendación es que lean esta literatura, no solo por la fama que esta tiene, sino que tiene mucho misterio, tiene ciencia, tiene conflictos, combina emociones y personajes que te hacen pensar y sobreanalizar, persuadir más adentro de solo leer, literalmente. Además, fue escrita hace más de 200 años, conocimiento antiguo, conocimiento donde las personas no estaban tan sobresaturadas con esta contaminación que tenemos hoy en día, las redes sociales, las falsas dopaminas, todo esto, valorar esta información, ya que el rechazo por las apariencias, la soledad y hasta los límites de la tecnología y la ciencia nos muestra. Considero que leer permite ver que un libro antiguo no necesariamente significa que sea aburrido o que no tenga nada que decirnos. Para terminar, me gustaría dejarles nuevamente la pregunta que nos planteamos al inicio. Si nosotros pudiéramos crear algo extraordinario, pero no supiéramos cuáles serían las consecuencias, ¿lo harías? ¿Lo harían? ¿Nosotros lo haríamos? Planteémonos esta pregunta. Considero que una de las razones por la que vale la pena leer esta obra literaria no solamente es que nos cuenta la historia de un científico y su criatura, sino el que nos hace pensar que significativamente el ser humano, qué significa ser responsable y qué puede pasar cuando creamos algo o hacemos algo sin pensar en la consecuencia. Y quizás después de leerlo vosotros también tengamos y terminemos preguntando, ¿quién es realmente el monstruo? ¿La criatura, su creador o la sociedad que la rechazó? Muchas gracias por compartir y escuchar este hermoso audio. Se les agradece su hermosa compañía y feliz noche.